Bien. Bueno, vamos a tratar de refrescar lo que vimos hasta en las últimas clases, en la última clase especialmente. Y lo que nosotros habíamos visto, digamos, en esto de resistencias y demás, habíamos visto en un momento, arrancamos en un circuito simple, donde teníamos una fuente de alimentación, donde esta rayita aprendimos que era un símbolo, ¿sí?, de una fuente de alimentación continua, ¿sí? Llámese continua pila, batería de auto, ¿sí? Y una resistencia. Una resistencia habíamos dado ejemplos, ¿sí?, de que todo elemento tiene interiormente resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Llámese un bobinado de un motor, el bobinado de un ventilador de techo, la resistencia de una lamparita, ¿sí? Múteme, por favor, los micrófonos. Y lo simbolizamos de esta manera, como una raya quebradiza, y lo llamamos R de resistencia. Para establecer el paso de corriente eléctrica necesitamos de fondo un circuito cerrado, establecer un circuito cerrado donde los electrones puedan salir desde el polo negativo y tengan un camino, ¿está bien? Pero no es cuestión de si esto está abierto acá, de que los electrones salgan, como quien dice, y llegan hasta acá y dicen, no tenemos camino, pegamos la vuelta y nos volvemos donde estábamos. No, no es así. Los electrones van a salir siempre y cuando se establezca un circuito cerrado y vean un camino, como quien dice a lo lejos, donde exista el otro polo de atracción de alguna manera, ¿está bien? Si sale cierta cantidad de electrones acá, la idea es, están estos electrones, acuérdense que están, digamos, muchas ganas de estabilizar átomos, ¿sí?, que le faltan electrones en la otra zona, entonces, cuando ven la posibilidad de un camino que se establece, un camino cerrado, y un puente, digamos, donde puedan estos electrones salir y estabilizar cargas, entonces lo van a hacer. Entonces, nosotros lo que poníamos acá era como una llave, ese es el símbolo de una llave, un interruptor, ¿está bien? Que mientras está abierto así no hay circulación de corriente. Esto es como si fuese el botón o el interruptor de una bordeadora de césped, el interruptor, digamos, que uno tiene en la pared para que uno cliquea para prender la luz, ¿sí? Esos tipos de interruptores se los simboliza de esta manera, como si fueran dos puntitos y uno se le pone como un palito, ¿está bien? Ese es el símbolo de interruptor. Entonces, cuando cerramos el circuito de esta manera, lo cerramos, establecemos un camino cerrado entre el borde negativo y positivo. Entonces ahí empieza a salir cierta cantidad de electrones del polo negativo dependiendo del obstáculo que tenga en su camino. ¿Está bien? Tendrán un camino y llegarán al otro polo estabilizando cargas, como habíamos visto hablado en su momento. Después de esto veíamos que podíamos aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Aprendimos lo que era la ley de Ohm, que era voltaje, intensidad, perdón, voltaje. Acá por poner la otra. Intensidad era directamente proporcional al voltaje aplicado dividido la resistencia que había en un determinado circuito. Fue lo puse en el chat. Esto era lo que nosotros aprendimos, que era la ley de Ohm. ¿Está bien? Hasta ahí veníamos bien porque podíamos aplicar la ley de Ohm si habíamos hecho una actividad muy sencilla donde jugamos con los despejes de esta fórmula básica y de repente hasta acá aprendíamos a resolver circuitos siempre y cuando hubiese una sola resistencia en su paso de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Después lo fuimos, digamos, de alguna manera lo fuimos complejizando
haciéndolo un poquito más complejo al circuito, y dijimos, ¿qué pasa si, en vez de tener un circuito así sencillo, teníamos un circuito de esta índole, que fue así como hicimos práctica de otra actividad, donde en su paso tenía varias resistencias, no solo una, sino había una fuente de alimentación, había una resistencia que para diferenciarla en el circuito la llamamos R1, para diferenciarla de esta que estaba acá y de esta que está acá. Entonces a su vez esta le poníamos R2 y esta R3. ¿Sí? Como para diferenciarlas de alguna manera. Entonces veíamos que de alguna manera, si queremos poner acá, ponemos un interruptor, siguiendo la metodología o el diseño que hicimos ahí arriba, y mientras esta llave esté abierta, no va a haber circulación de corriente eléctrica. Entonces cuando la cerramos de esa manera, establecíamos un circuito cerrado. ¿Sí? Acuérdense que para la circulación de corriente tiene que haber un circuito cerrado. Entonces, los electrones que salen del polo negativo, fíjense que pasan por R3, pasan por R2, pasan por R1, llegando al borne positivo de la fuente de alimentación. Pero en ese recorrido, más allá de encontrar en su camino más de un obstáculo como que vimos acá, ¿sí? Tenían un solo camino, esos obstáculos se presentaban en el mismo camino único que tenían estos electrones. ¿Está bien? Entonces, cuando vimos este circuito, nosotros nos vimos ante la adversidad de decir, bueno, acá, ¿cómo podemos seguir si nosotros aprendimos la ley de Ohm aquí arriba, en este circuito básico? Entonces, lo que aprendimos acá dijimos, bueno, muy sencillo. Nosotros podemos transformar de alguna manera este circuito a uno de este estilo básico haciendo lo siguiente. Y fue que ahí aprendimos que podíamos estas tres resistencias que se encontraban en serie, de alguna manera, ¿sí? Reemplazarla por una única en el circuito. ¿De qué manera? Si estas tres resistencias estaban en serie, lo que les había dicho en la clase pasada, es que podíamos esta, de alguna manera, reemplazarla por una única, que llamémosla R sub T, de R total, y donde esa resistencia que iba a reemplazar a estas tres, venía de sumar los valores óhmicos de las resistencias presentes en el circuito. Como en este circuito hay tres resistencias en serie, la R que va a reemplazar al valor óhmico de estas tres resistencias sale de la suma de esas tres mismas resistencias. ¿Está bien? Si acá en un circuito hubiésemos tenido 5 resistencias, la R total o la R que iba a reemplazar al valor óhmico de esas resistencias presentes iba a salir de sumar los valores óhmicos de cada resistencia presente en el circuito. Una vez que encontramos esta resistencia, este valor óhmico, entonces estamos en condiciones de decir, bueno, este circuito que está así, medio complicado, lo podemos reemplazar de alguna manera, como si fuese un circuito así que estoy acostumbrado a ver yo, digamos. Entonces yo podía este circuito transformarlo en un circuito más sencillo, con la misma fuente de alimentación, pero en vez de estas tres resistencias, lo podemos reemplazar por una única resistencia, donde esa resistencia la vamos a llamar R sub T. ¿Está bien? R sub T. ¿Está? Entonces, esta R sub T, el valor óhmico que tenga esta, es la equivalente o reemplaza la suma de los tres valores óhmicos de aquí, de estas tres resistencias. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros sumamos estas tres resistencias. Este dibujito no lo habíamos hecho, pero bueno, de fondo está como implícito en que la idea de que cuando nosotros tenemos un circuito así con varias resistencias, la idea es reemplazarlo en uno donde tenga una única fuente y una única resistencia. ¿Está bien? Nosotros estamos acostumbrados a aplicar la ley de Ohm en este circuito. Entonces la idea era llevar algo que estaba un poquito más complicado a llevarlo a algo más sencillo que estábamos acostumbrados a ver hasta en ese momento. Entonces,
Acá, ¿qué hacían después en otra actividad? Uno podía decir, bueno, una vez que tiene el RT de estas tres resistencias, uno calculaba la corriente total que iba a poder pasar por este circuito, le podía llamar I o I total, que iba a salir del voltaje aplicado de la fuente, dividido la R total ahora, la resistencia, la suma de estas tres resistencias, la R total, esta que está acá. ¿Está bien? Entonces uno aplicaba esta fórmula y encontraba el valor de intensidad de corriente. ¿Está bien? Eso por un lado, en una actividad. Después algo que me quedó pendiente en otra actividad que les voy a mandar, fue lo que vimos la clase pasada, es decir, el interrogante de uno es decir, profesor, pero está bien, la idea es transformar un circuito que tiene más resistencias ahora, que aparecen todas en serie, porque aprendimos esto, se llama resistencias en serie, porque están una resistencia a continuación de la otra, de tal manera que forman un único camino para que atraviese la corriente eléctrica. Nos encontramos con la siguiente inquietud, es decir, bueno, está bien, nosotros estas tres resistencias las sumamos y encontramos una que reemplaza a estas tres. Entonces, si buscamos un valor que de alguna manera reemplaza a estos tres, es como si esto de fondo lo pudiese convertir a un circuito así, donde la R, la única resistencia, va a tener un valor óhmico que reemplaza a estas tres. Entonces, uno que aplicaba, sacaba el RT, que vimos en una actividad, y aplicamos esta formulita para encontrar la corriente total que iba a pasar por el circuito. Pero ahora después nos encontramos con la siguiente inquietud, de decir, pero en vez de llevar acá y aplicar la ley de Ohm acá, ¿se puede aplicar la ley de Ohm sobre cada resistencia? Porque acá lo que vemos es que aplicamos la ley de Ohm cuando tenemos el voltaje de fuente y una única resistencia en el circuito. Entonces la idea es, ¿acá se puede trabajar con la ley de Ohm sobre cada resistencia, por ejemplo? Y lo que nosotros vimos la clase pasada, que sí, que realmente se podía llevar a cabo eso. ¿De qué manera? Entonces, ahora vamos a ver de qué manera. Entonces, si teníamos un circuito de alguna manera de este estilo, lo voy a poner acá un poquito más. Vamos a seguir con tres resistencias. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos este circuito así. Ya luego el valor de la fuente, esto era R1, esto era R2 y esto era R3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos o que hicimos en una actividad? Dijimos, bueno, lo que habíamos hecho en una actividad, en la última parte, es decir, bueno, supongamos que esto es R1 vale, vamos a poner acá unos datos, vamos a hacer con valores. Vamos a suponer que este circuito tiene un voltaje de 12 volts, como si fuese una batería de auto. Estas son tres resistencias, imagínense, resistencias internas de cualquier elemento, ¿está bien? Donde R1 tiene un valor óhmico de 10 ohm, R2, vamos a suponer que tenga, vamos a lo sencillo, 10 ohm, y R3 también fuese, no sé, de 5 ohm. ¿Está bien? Vamos a suponer que fuesen los datos de este circuito que estoy tratando de ver acá. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros aprendimos es decir, bueno, el primer paso, vamos a calcular, tratar de convertir este circuito que está así, encontrar de alguna manera una resistencia total, y después, ¿para qué la resistencia total? Para encontrar la corriente que me provee el circuito. ¿Está bien? La corriente que va a circular por acá. Para encontrar esa corriente de fondo, yo necesito aplicar la ley de Ohm. Y para aplicar la ley de Ohm, yo necesito aplicar la ley de Ohm, el voltaje, y en el denominador poner un valor óhmico de R. Pero como acá yo tengo tres valores, entonces lo primero que se me ocurre es decir, bueno, voy a calcular mi R total. Mi R total va a ser, como estas tres resistencias están una a continuación de la otra, lo que hago es sumarla.
R1 más R2 más R3. ¿Está bien? Ahora, una vez que yo tenía ese valor, lo calculamos. RT va a ser R1, que era 10 ohm, más R2, que es 10 ohm, más R3, que son 5 ohm. Entonces, si sumamos esos valores ómicos, encontramos una RT de 25 ohm. ¿Está bien? Ese era mi primer, digamos, mi primer paso que ustedes muy bien hicieron en las actividades. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacíamos con esta RT? Bueno, de alguna manera convertíamos ese circuito en algo más sencillo. Es como si de fondo hubiésemos convertido, al calcular esto, llevado ese circuito a uno más sencillo, donde la misma fuente sigue estando y esta resistencia, que va a ser la R total que yo calculé acá. Entonces, acá con este voltaje y esta R, yo lo que hacía era calcular, aplicar la ley de Ohm. Entonces, ¿qué hacíamos? Como segundo paso aplicábamos la ley de Ohm. ¿Cómo aplicamos la ley de Ohm? Decimos, bueno, I va a ser igual a B sobre R total. ¿Está bien? Entonces seguíamos. Decimos, el voltaje son 12 volt dividido la R total, que es la que calculamos acá anteriormente. ¿Está bien? Eso va a ser 25 ohm. Entonces sabemos que arriba la unidad es volt, la unidad de resistencia abajo es ohm, como están en las unidades madre, el resultado de corriente eléctrica me va a dar en amperes. ¿Está bien? Entonces hago esta división, que me va a dar 0, y algo, 12 dividido 0,48. Gracias. 0,48 amperes. ¿Está bien? Entonces, la corriente total que pasa por el circuito va a ser de 0,48 amperes. ¿Está bien? Entonces, hasta acá es lo que ustedes habían hecho en la última actividad. ¿Está bien? Tenía varias resistencias, ustedes hacían este primer paso y después llevaban a cabo este segundo y ya está. Ahora, uno dice, bueno, fenómeno, esta corriente total es como si esta corriente total es la que pasa por el circuito, y que de fondo es lo mismo, esta red total como si la corriente, esa corriente que yo calculé, fuese la que pasa por este circuito. ¿Está bien? De fondo es el mismo circuito. ¿Está? Entonces esta va a ser la corriente total que yo calculé de 0,48 amperes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer y qué es lo que vimos en la clase pasada? Es decir, bueno, nosotros acá tenemos una corriente total que pasa por la resistencia R3, que pasa por la resistencia R2 y que también pasa por la resistencia R1. Entonces uno llega a pensar en ese punto justamente. Si acá pasa una determinada corriente y yo conozco un valor óhmico, conozco el valor de R3, tengo, digamos, corriente es igual voltaje sobre resistencia. Yo tengo la corriente y tengo el valor óhmico, entonces yo puedo calcular a través de la combinación de esta fórmula, puedo calcular el voltaje, ¿sí? El voltaje que pueda haber entre este extremo y este extremo de esta resistencia, ¿está bien? Si yo tuviese la oportunidad de medir ahí con un aparato, ¿sí? Tendría un determinado voltaje, ¿está bien? Entonces uno dice, bueno, ¿esto se puede aplicar la ley de Ohm sobre cada resistencia en forma particular? Sí, se puede realizar. ¿De qué manera? Aplicando la ley de Ohm. ¿Está bien? Entonces lo que hacíamos es lo siguiente, como un tercer paso, decíamos, bueno, a ver, nuestro tercer paso va a ser encontrar, si acá puedo encontrar el voltaje que hay sobre la resistencia R3, también puedo hacer lo mismo con respecto a R2 y con respecto a R1. Entonces uno lo que decía, a ver, poníamos como tercer paso, poníamos cálculo de voltajes
de voltaje en R1, R2 y R3. ¿Está bien? Entonces, ¿uno qué hacía acá? Bueno, si nosotros tenemos como para calcular los voltajes, quiero preparar la fórmula madre donde voy a aplicar los valores. Entonces parto de la ley de Ohm. Si la ley de Ohm me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia, haciendo un despeje, hago que esto que está dividiendo, la R que está dividiendo, pase multiplicando ahí. Me va a quedar ahí por R igual a B. Y esta es la fórmula que yo voy a aplicar de ahí en más para encontrar los voltajes sobre R1, R2 y R3. ¿Está bien? Ya me encontré mi formulita. Entonces aplico esto adecuándolo, digamos, a los parámetros que yo tengo. ¿En qué sentido? Bueno, si yo tengo que aplicar, quiero calcular el voltaje sobre la resistencia 3, en vez de poner B solo, voy a poner voltaje sobre la resistencia 3, va a ser igual a la corriente, en este caso es la corriente que yo ya calculé, o sea, I total, en este caso va a ser la I total, multiplicado por la resistencia. Como en este caso estoy evaluando sobre la resistencia 3, acá pondré el valor ohmico R3. ¿Eso qué me va a dar? Reemplazo. La corriente total es de 0,48 amperes. Entonces, es el valor que calculamos recién. 0,48 amperes multiplicado por el valor ohmico de R3. El valor ohmico de R3 es de 5 ohm. Entonces, fíjense que sigo manteniendo las unidades madre, ampere por ohm. El resultado, como es voltaje, voy a tener en volt. ¿Sí? Acuérdense siempre que ahora es como que lo estoy haciendo un poco sencillo porque va a decir, profesor, todo muy lindo en el pizarrón, me pone todo en valores de ohm, pero en la actividad me pone en kilo ohm y demás, que de alguna manera, ¿sí? Para practicar un poquito esos despejes de múltiplos y submúltiplos. Entonces acá, acuérdense siempre de, si está en kilo ohm la resistencia, y llevarlo a ohm, para no perder de vista esto, ¿sí? De que ustedes haciendo eso, de ese despeje de antemano, los valores que vuelquen acá ya se olvidan en qué les va a quedar, porque ya saben de antemano que les va a quedar en la unidad madre, en volt. ¿Está bien? Si uno agarra ese kilo ohm y lo mete acá, ya tiene que ver en qué le va a quedar, en qué unidad, porque no le va a quedar en la unidad madre. Entonces esa es la idea con que de alguna manera los induje a que hicieran eso, ¿está bien? Porque uno a veces, digamos, en esa inercia de resolver el circuito, los cálculos, es como que por acá pone kilo ohm, multiplica y ya pongo el valor en volt. Y de repente no es en volt, porque vos me pusiste ampere y acá me pusiste kilo ohm. Entonces acá no te puede dar volt, te va a dar otra cosa, en otra unidad. ¿Está bien? Por eso yo les hago de antemano que trabajen esos kilo ohm a ohm, para que cuando apliquen así estas unidades madre, sepan que la unidad madre les va a dar en volt y punto, y va a ser correcto el valor que encuentren. Entonces, si hacemos el producto de eso, ¿cuánto les queda? Punto 48 por 5, 2,4. Les queda 2,4 volt. Entonces acá el voltaje sobre la resistencia 3 va a ser de 2,4 volt. ¿Está bien? Entonces ese va a ser el voltaje sobre la resistencia 3. Lo mismo va a ser, la misma ideología va a ser aplicar sobre las otras dos resistencias. Entonces voy a decir, a ver, vamos a hacer BR2, va a ser la corriente total, porque por BR2 pasa la corriente total, es la única resistencia, digamos, la única corriente. Ya después veremos que en el circuito paralelo pasa otra cosa, pero acá hay una única corriente y es la misma, es la que calculamos, por la resistencia 2. Entonces acá tenemos la corriente total, que era 0,48 amperes, multiplicado por la resistencia. En ese caso la resistencia 2 es de 10 ohm.
Entonces esto les va a dar 4,8 volts. ¿Está bien? Al multiplicarlo por 10, hago como que esta coma se corre un lugar a la derecha y me queda 4,8. Entonces el voltaje R2 va a ser de 4,8 volts. ¿Está bien? Entonces acá tengo mi voltaje sobre la resistencia 2. ¿Está bien? Y finalmente, a ver si me queda un poquito de pizarrón. Ahí. Finalmente voy a calcular el voltaje sobre la resistencia 1. ¿Está bien? Va a ser la corriente total por el valor ohmico de R1. En este caso, de vuelta, I total es 0,48 amperes, 48 amperes, multiplicado por la resistencia 1, que es 10 ohm. 10 ohm. Y esto nos vuelve a dar 4,8 volts. ¿Está bien? Entonces el valor de voltaje sobre R1 me va a dar 4,8 volts. ¿Está bien? Entonces, este voltaje va a ser 4,8 volts. Entonces, espérenme un cachito, y quiero agarrar algo. Entonces, si yo tuviese la oportunidad de tener un multímetro de este estilo, que sirve para medir la corriente eléctrica que pasa por un circuito, la resistencia y el voltaje, y yo lo prendiese esto de alguna manera, y vengo acá, imagínense que estas son resistencias internas de 3 elementos que tuviese conectados en forma serie. Vengo acá, mido entre estos dos puntos, y acá en el display me tendría que decir 2,4 volts. ¿Está bien? Vengo con este elemento y pongo sobre los extremos de R2, y me tendría que estar diciendo 4,8 volts el display. Y lo mismo si en los extremos de R1, ¿sí? Si pongo acá en el display me tendría que decir 4,8 volts. ¿Está bien? ¿Estamos? Si tuviese el aparato. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer como para que dejarles un instructivo de ese aparato. Cuando teníamos las clases presenciales, yo de alguna manera llevaba el tester con un par de resistencia, un par de elementos, no sé, me llevaba cosas raras, una lamparita, la resistencia, no sé, de algo que tenía por ahí, y les hacía medir a los chicos ahí en clase para que vieran el valor, digamos, de resistencia interna, ¿no? Profe, Sí, decime. ¿puede bajar un poquito la cámara si termina de copiar la última parte? No llegué. Muchas gracias, profe. Ahí. Profe, Sí, decime. ahí el tester tiene en la posición para medir en ohms, solamente es una posición, ¿no? No, hay varias. Hay varias posiciones. Mira, por ejemplo, el que yo tengo, ¿no? El que yo Claro. tengo, fíjate que acá está el símbolo de ohm, Ajá, y hay está bien. todo un cuadrante en verde, donde acá tenés diferentes escalas, por 1000, por, bueno, no sé, no se ve ahí. ¿Ves? Por Yo me 100, acuerdo, por 200. Tenés el me símbolo. acuerdo cuando estudiaba mecánica de inyección en sentido electrónico que algo nos enseñaron de eso, pero hay una escala que es como que es multifunción, porque si la pones en otra escala lo ves mal. Ah, está bien, puede ser, puede ser. Esta, por ejemplo, tiene diferentes escalas, ¿está bien? Claro, Entonces, si la pones muy fíjense las mide muy puntas. arriba y demás. Si yo estas puntas las toco, fíjese que el tester me dice 0. Claro. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Yo estoy uniendo las puntas. En que si yo tengo un cable, en los extremos de un cable, y quiero ver si ese cable me sirve para hacer una instalación eléctrica, por ejemplo, y quiero estar seguro de que cuando yo lo instale me permita que por ese cable pase la corriente y no esté cortado internamente, yo lo mido de los extremos. Si yo veo que acá, al medirlo por los extremos, me dice 0,
quiere decir que tiene continuidad el cable, y entonces me sirve para conectar algo. ¿Está bien? Si ustedes tienen un enchufe o vamos a suponer una bordeadora, y ustedes no le anda más la bordeadora, entonces no saben si es la bordeadora o búsquenme por favor vamos a suponer que es la bordeadora o tienen el alargue. Vienen con un alargue y ustedes quieren ver si es el alargue. Entonces el alargue desconectado de una punta y de la otra, tocan, y si acá van tanteando cuál es el cable, pues son dos cables internamente. Si ustedes vienen de un cable de un extremo al otro, en los extremos lo están tocando, y ven que acá se pone 0, quiere decir que ese cable tiene continuidad. Y van al otro, al de al lado, el compañero. Si ustedes ven que lo empalman, tendría que tener continuidad. Si de repente acá queda en 1 y no se pone en 0, quiere decir que el cable internamente está cortado. ¿A qué voy con esto? Que el tester te sirve para medir continuidad. Si vos tenés un cable, un alargue, un prolongador que lo estás usando para la bordeadora, y vos ves que de alguna manera te dejó de funcionar la bordeadora, no sabes si la bordeadora se jodió, o es el alargue que está jodiendo, por ahí se recalentó, ¿sí? O por ahí está cortado, ¿está bien? Porque muchas veces suele pasar que con la bordeadora uno se entusiasma, y por ahí un alargue que tiene ahí en el pasto, ¿sí? Lo termina, digamos, con en la misma tanza que tiene la bordeadora, lo termina, digamos, lastimando de costado, y que puede llegar que esa lastimadura más adelante pueda llegar a cortar el cable interno. ¿Está bien? Entonces, en ese momento te va a andar, pero por ahí en otro momento no andas y pensás que es la bordeadora, y la gran disyuntiva no sabes si es la bordeadora o el alargue. Entonces, bueno, de alguna manera esto que estamos viendo, ¿sí?, te sirve para la continuidad de alguna manera. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, nada, eso. Entonces, este es el tercer paso, que es lo que habíamos innovado en la clase pasada. Habíamos visto en la anterior clase la aplicación del punto 1 y punto 2, que era la suma de las resistencias en serie, encontramos la R total, y en base a la R total, como un segundo punto, aplicábamos la ley de Ohm, y encontramos la corriente total que pasaba por el circuito. ¿Está bien? Hasta ahí habíamos visto una actividad. Después lo que vimos en la última clase fue esto de encontrar este punto y decir, bueno, sobre cada resistencia también hay como se le llama caída de voltaje, o un voltaje entre los extremos de cada aparato que está conectado en serie. ¿Está bien? Entonces, acá, después de este punto, lo que uno siguió después, la inquietud que se le generó es decir, bueno, a ver qué pasa, tengo estos voltajes sobre esta resistencia, tengo este voltaje sobre R2 y tengo este voltaje sobre R1. Y se llega a la conclusión que en un cuarto punto, que si yo sumo esos tres voltajes, como hay tres resistencias en este circuito, el valor final de voltaje me va a dar aproximadamente, me tendrá que dar igual, al voltaje que suministra la fuente. Y eso es algo que descubrió, ¿sí?, y que llamó Kirchhoff como primera ley. ¿Está bien? Entonces, como un cuarto punto, que es lo que se llama ley de Kirchhoff, ¿sí?, que me decía que el voltaje total de fuente es igual a los voltajes sobre cada resistencia aplicada en el circuito. ¿Está bien? Ponemos VR superior. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que encontró Kirchhoff, ¿no? Que las caídas de voltaje en un circuito serie, si sumaba esos voltajes, le terminaba dando lo mismo que el voltaje que tenía la fuente suministrando al circuito.